van a dar falla que pasó, no sé qué pasó y se cortó la transmisión. Entonces denme un momentico, porque sí estaban todos al aire, pero no sé qué pasó con el micrófono de Angélica. Entonces denme un momentico, entonces no se me preocupe. Y yo estaba hablando y me parecía activo. Eso iba larguísimo, yo parecía las 6 palabras. Dale, dale. ¿Y yo y qué? Ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. Lo que pasa es que tengan en cuenta que no los veo porque estoy mirando el guión. Claro. Ya. Yo soy la única que está sin guión acá, ¿verdad? Es que yo hablo mucho, me toca ponerme guión. La invitación. Bueno, me están escuchando todos y todas, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Listo, entonces ya le voy a dar transmitir. Muy buenas tardes para todas y para todas. Les enviamos un saludable abrazo desde la distancia y sean todos bienvenidos y bienvenidas a este Facebook Live sobre la situación de la población LGBTI y la enfermedad COVID-19. Mi nombre es Angélica Cotes Pimiento. En este momento soy la coordinadora encargada para la región Caribe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este primer en vivo para nuestra oficina en Colombia hemos decidido hacerlo conjuntamente con la Corporación Caribe Afirmativo para poder conocer, resaltar y analizar la situación de la población LGBTI en la coyuntura actual. El día de hoy nos acompañan Alberto Brunori, que es nuestro representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Wilson Castañeda, que es el director de la Corporación Caribe Afirmativo, Paola Jaraba, mujer lesbiana de la Mesa de Participación Efectiva para las Víctimas del Departamento de Córdoba, y Taliana Gómez, que es una mujer trans edila de Santa Marta. Pues les agradecemos a todos que se hayan conectado a este en vivo y por supuesto de entrada les decimos que está abierta en nuestras redes sociales para poder recibir también todas sus preguntas, inquietudes y comentarios. Comencemos entonces con Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en Colombia, quien nos contará por qué justamente estamos haciendo este directo con este tema de las personas LGBTI y el COVID-19. Alberto, la palabra es tuya, bienvenido. Gracias, Angélica. Qué gusto me da estar con Wilson, Taliana y Paula y poder intercambiar al principio de un fin de semana que será
más o menos igual a los 7 que acaban de pasar, digamos. Entonces todos nos estamos acostumbrando a esta novedad. No, mire, la idea era un poco de conversar sobre cómo estamos, cómo está la población LGBTI durante el COVID, un poco tener la idea de cómo ha afectado sus derechos, cómo la sociedad está respondiendo a los derechos de la población LGBTI, la sociedad colombiana. Entonces, conocer un poco de voz viva y directa cuál es digamos, la situación. Y me parece que ha sido interesante organizar esto porque quisiéramos un poco también comentar lo que la alta comisionada ha venido diciendo en relación a este tema. Y finalmente, creo que lo que queremos escuchar un poco hoy es las voces vivas de cómo estamos viviendo estos momentos, cuáles son los problemas y qué podemos hacer tanto como comunidad internacional como con la sociedad colombiana, qué se puede hacer para, digamos, apoyar la reivindicación de derechos durante el COVID. Muchas gracias, Alberto. Ahora le voy a dar la palabra a Wilson, como ya lo presenté inicialmente, usted es el director de la Corporación Caribe Afirmativo. Entonces, cuéntanos, Wilson, cómo estás pasando tú esta pandemia en lo personal, pero también al interior de la Corporación Caribe Afirmativo. ¿Cómo van? Bien, pues gracias por la invitación. Me place mucho encontrarme con 3 grandes amigas y un amigo, Alberto, Angélica, Paola Italiana, de esta manera tan impersonal a la que no estamos acostumbrados, pero que estas barreras no nos han hecho perder los afectos y la cercanía que tenemos. Para el equipo de Caribe Afirmativo, como para el resto de la ciudadanía LGBT y para la colombiana en general, estos han sido muchísimos retos y estamos tratando de responder a estos retos con la altura que nos pide la realidad. Yo podría responder, Angélica, a tu pregunta en términos plurales como equipo de Caribe Afirmativo, que estas 7 semanas que Alberto acaba de nombrar, y el 7 es un número bien importante en la numerología, y las otras que vienen, han sido semanas que nos han permitido, en primer lugar, repensarnos, porque somos activistas, somos defensoras y defensores de derechos humanos, pero también somos humanos y humanas. Repensarnos como personas, repensarnos como ciudadanos y ciudadanas de este mundo que hoy llama a gritos que pensemos más en ellos y en ellas. En segundo lugar, además de repensarnos, reencontrarnos con nosotros mismos y nosotras mismas. Yo hace muchos días no pasaba tanto tiempo en mi casa, con mi esposo, con mi vida cotidiana, y también mis compañeras y compañeros se han podido reencontrar con esas realidades cotidianas que a veces por los aceleres del día a día no las podemos vivir. También han sido días que nos han permitido repensarnos como organización social, repensarnos como activistas, repensarnos como defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Qué retos nos está planteando la situación actual? Y finalmente también han sido días para reinventarnos, porque efectivamente las cosas no seguirán igual, porque todas estas 7 semanas han sido semanas de entrenarnos en esto de hablar por las redes sociales y por los sistemas virtuales, pero también reinventarnos porque hay un montón de ciudadanía LGBT que está desconectada, que no tiene servicios públicos, a la que llegábamos presencialmente y nos hace falta verla porque el aislamiento no nos permite vernos y que no tienen un teléfono celular a la mano, no tienen servicio eléctrico, un computador o internet para verse con nosotras y nosotros. Entonces también nos está haciendo preguntas, ¿cómo vamos a retornar a esos caminos de encuentro que tenemos con ellos y ellas? Entonces finalmente decirles que este es el equipo de las 4 RE, es el equipo que se repiensa, se reencuentra, se reconecta, pero que también se reinventa, porque sabemos que tenemos un compromiso, como dice el poema, no hay nada más oscuro que cuando va a amanecer, está por amanecer, ya pronto pasarán estas semanas de aislamiento, y el gran reto que tenemos como colombianas y colombianos es cómo nos reinventamos un mejor país y aprovechamos estos días como la mejor excusa para dejar atrás todos aquellos asuntos que hacían tan difícil nuestra vida y pensarnos una ciudadanía respetuosa y garante de los derechos humanos. Muchas gracias, Wilson. Muy acertado lo de los 3 RE. Ya tomé nota atenta de ello. Gracias.
Paola, vamos contigo y creo que justamente esta situación de COVID y aislamiento también nos permite que podamos conectarnos desde diferentes partes de Colombia y del mundo, y en este caso tú nos acompañas desde el departamento de Córdoba. Entonces, Paola, queremos preguntarte también muy desde lo humano, como una experiencia concreta en la que tu vida ha sido cambiada, modificada por este COVID-19, y también que nos compartas un poco de cómo está la situación de la población LGBTI en el departamento de Córdoba. Paola, activemos el micrófono, que creo que no te escuchamos bien. Vale. Igualmente les quiero dar las gracias por acordarse del olvidado Córdoba. No soy capaz de hablarle de mis propias cosas teniendo tantos problemas en la población, recordando que la población LGBTI ha sido víctima y es víctima de todos los tipos de violencia que existen. Y durante la cuarentena causada por el SARS-CoV-2, nuestro calvario ha sido intenso. Vamos a resumir y contextualizar un poco. Antes de la pandemia ya éramos estigmatizados, discriminados social, cultural, económica, laboral, patrimonial, vicariamente. Pero durante la cuarentena nos hemos visto afectados a fondo. ¿Por qué? Si hablamos de los hombres feminizados de Córdoba, la mayoría de ellos trabajan en salones de belleza, shows nocturnos y haciendo arreglos para bodas y bautizos. ¿Sí? Resumiendo, en estas condiciones de cuarentena, este es uno de los sectores más afectados económicamente. Pasamos a otra letra importante del LGBTI, las mujeres transgénero. Bueno, resulta que me parece una pesadilla lo que estas mujeres están pasando en estos momentos. El calvario de ellas no es solamente que antes de la pandemia un hotel si costaba 10.000 la noche, a ellas les costará 20. No, es que ahora durante la pandemia, en su mayoría, ellas no tienen ninguna manera de laborar. Y el Estado no está brindando ningún tipo de herramienta para que ellas se puedan defender. Desde las organizaciones, desde las mesas de víctimas, desde las fundaciones y desde las casas de los activistas independientes se han mandado cartas y listados al Ministerio del Interior pidiendo colaboración para todas las personas vulnerables, pero no nos sentimos escuchados. La población LGBTI está siendo atropellada por una cantidad de propagandas falsas y absurdas en redes sociales en donde dicen que nos están colaborando, pero no es cierto. Nos están discriminando y vulnerando aún más de lo que lo estaban haciendo antes de la pandemia. Muchas gracias, Paola, por compartirnos estas más que preocupaciones. Creo que es una indudable realidad. En este caso está viviendo la población LGBTI, indudablemente no solamente en Córdoba, sino en todo el país y muy posiblemente en muchas otras partes del mundo. Y te agradecemos mucho, y por supuesto nosotros también como oficina tomamos atenta nota de lo que estás mencionando. Y justamente en ese mismo sentido quisiera darle la palabra a Taliana, que es mujer trans, como les mencionaba también, recientemente electa como edila de Santa Marta, para que nos cuente también esas particularidades y esa situación de la mujer trans en Santa Marta y en el departamento, si pudieras tener un panorama también un poco más amplio, Taliana. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos, a todas las personas que están conectadas, a Caribe Afirmativo por la oportunidad pues, de dar a conocer cómo se ha venido abordando el proceso con la población LGBTI frente a la problemática de salud pública de COVID-19. Pues es preocupante la problemática que la población diversa, en especial las mujeres trans, cabe de notar enfrentamos en el día a día. Pues porque nosotros en muchas de nuestras situaciones somos ese pilar, ese sustento del hogar, ese sustento socioeconómico. De alguna manera nosotros brindamos alternativas de soluciones en nuestros hogares y somos admiradas y respetadas por esta oportunidad que tenemos. En especial ese respeto se va ganando a través de esa dinámica de aporte económico que se brinda a nuestros hogares, que hoy por hoy, frente a esta crisis,
muchas de las mujeres trans que son estilistas, trabajadoras sexuales, y que su relación va más allá, su relación laboral va más allá de cualquier tema administrativo, pues es difícil, sobre todo en Santa Marta, de que se estén garantizando verdaderamente las posiciones económicas para ellas. Me preocupa mucho el olvido, la desidia que tiene el gobierno nacional frente a esta población que de una u otra manera aporta mucho al crecimiento económico de un país. En el caso de las mujeres trabajadoras sexuales que están en otros países, envían recursos económicos a sus familias en otra moneda y pues inciden y mueven la calidad de la moneda de nuestro país, pero la economía de nuestro país de una u otra manera. Eso, sin mencionar el gremio de las mujeres trans que son estilistas y que pues viven de ese contacto que se tiene con los clientes al momento de brindarles un servicio. Entonces, el gobierno hoy reactiva una economía, pero no les brinda unas garantías a estos sectores para que comiencen también a propender y a generar. Muchas de las mujeres trans en estos momentos pues no tienen ni siquiera el acceso para que se les brinde una garantía a través de préstamos bancarios o otro tipo de oportunidades, sino viven del gota a gota o dependen del gota a gota, como llamamos el pago diario, para poder propender a una mejor calidad de vida o a micropréstamos para poder desarrollarse de manera más amplia en sus sectores. Por otra parte, si hablamos de las personas que se encuentran bajo una condición de vulnerabilidad más allá de la que ya existe y las que tienen como posición como personas de la población diversa, también nos encontramos con las personas que están en condición de enfermas de VIH, que muchas de ellas sus problemas emocionales, sus problemas físicos se están viendo mayor reflejados en estos momentos de crisis y no tenemos un órgano que verdaderamente esté apoyándolos o que esté haciendo un seguimiento frente a sus posiciones de vulnerabilidad. Asimismo, pues hemos venido trabajando enormemente a través del espacio de inicio, tratando de pues llamar a control político a las entidades de hospital público, la S. Alejandro Próspero Reverén, y hemos mencionado, en el caso de la ciudad de Santa Marta, pues cabe mencionar de todo el seguimiento, todo o que verdaderamente el apoyo psicosocial y psicoemocional que se le está dando a esta población como tal. Como edil de la localidad 2, bueno, asumí el 1 de enero del 2019. Asimismo, basado en las secciones que se vienen dando dentro de la corporación, fui escogida como presidenta de la Comisión Segunda de Presupuesto, donde a partir de ahí se comenzaron a desarrollar acciones en beneficio de no solamente de la población diversa, sino de todas las poblaciones de la localidad 2, donde tuvimos la oportunidad de aprobar el presupuesto local al alcalde encargado Adolfo Bula, dándole facultades pretempores para que comenzara a desarrollar acciones frente al presupuesto de la localidad. Él, asumiendo esa responsabilidad, es la persona pues encargada de entregar mercados solidarios en el distrito de Santa Marta, en cabeza de la doctora Virna Johnson, alcaldesa de la ciudad, y el gobernador del Magdalena. En la ciudad de Santa Marta se han entregado más de 3.000 mercados solidarios a la fecha, mercados que están compuestos para beneficiar a familias compuestas por más de 5 personas, un mercado robusto, un mercado que verdaderamente cumple con los estándares para sostener a una familia, pero a través de la Secretaría de Promoción Social, la oficina del enlace distrital y personas de buen corazón, pues hemos venido trabajando para que se le entreguen mercados solidarios a la población diversa, identificando enormemente a las personas que pertenecen a sí mismo de manera transversal a otros sectores como adulto mayor, personas en condición de discapacidad, personas en condición de habitantes de calles y otro tipo de sectores. Pero lo que me llama la atención, y yo sé que como muchos de ustedes les llama la atención,
y es preocupante que el gobierno nacional, que a través de una política pública sancionada, no haya tenido las acciones competitivas para poder abordar beneficios para la población diversa, tampoco como entidades como la Unidad del Riesgo y Desastre Nacional, que son encargadas después también de promover acciones hacia esos sectores poblacionales, no haya identificado en las ciudades de toda Colombia que existen poblaciones que verdaderamente se encuentran en una condición crítica, porque más allá de cualquier situación, pues viven de ese día a día, de ese tipo de oficio que en particular solamente y nos estigmatiza y nos segrega, que lo que son las mujeres trans que trabajan en el oficio de sexoservidoras y las mujeres trans que en algunos casos son estilistas. Entonces, esos sectores verdaderamente han sido olvidados. La política pública en Colombia de diversidad no tiene mayor relevancia frente a la situación que estamos viviendo la población, pues porque sus líneas estratégicas en estos momentos han sido pasadas por la faja, como diríamos vulgarmente. Es necesario comenzar a incidir, comenzar a participar a través de movimientos y pues reinventarnos, como lo decía Wilson, alternativas virtuales para hacer un llamado al gobierno nacional. Las plataformas como Twitter, las plataformas como Facebook, Instagram, que son nuestras nuevas alternativas de comunicación, más allá de Zoom o de Microsoft Time, pues, que nos permiten hacer y debatir en estos foros. Tenemos que comenzar a generar una tendencia para que la presidencia de la República y otras entidades comiencen a visionarnos. Gracias, Taliana. Justamente, mira que tu intervención está muy relacionada con una de las preguntas que ya hemos empezado a recibir por las redes sociales, y quisiera también, bueno, poder dar la oportunidad a Wilson y a Paola también que nos puedan complementar justamente estas, y son las que nos han llegado por las redes sociales. La primera de ellas es: ¿qué oportunidades puede brindar el gobierno, además de los préstamos de los bancos, desde eso que ustedes están viviendo en sus territorios? De acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que justamente estaban comentando, tanto Paola como Taliana, ¿cuáles son esas oportunidades adicionales que ustedes creerían que el gobierno debería empezar a implementar específicamente para población LGBTI en un momento como esos, y también pensando en el post-COVID? Entonces, Paola, si quieres te doy la palabra a ti primero y luego vamos con Wilson. Bueno, la población LGBTI lo que ha estado esperando del país, del Estado desde hace mucho tiempo, son precisamente herramientas para defendernos. Que no sea divulgado en las calles falsamente, que en todo momento estamos pidiendo que nos den, que nos den, que nos den. Tenemos la expectativa de que en estos momentos el Estado comience a despertar, comience a analizar la situación de la población, comience a hacer una caracterización que es tan necesaria para nuestra población y nos brinden la oportunidad de demostrar socialmente lo grandes que somos, las grandes mentes que están ocultas, ¿sí? Que están por ahí laborando el día a día, viviendo de un pagadiario, viviendo de pequeñeces. Podrían ser los grandes artistas de nuestro país y podrían dar la cara, pero nosotros no hemos tenido apoyo. Y son demasiadas las cosas que tendría que decir al respecto, pero lo voy a resumir en que la población LGBTI vive con una máxima, y es que si no trabajas, no comes. Porque muchos de nosotros, aunque estemos en una casa, vivimos con la maleta hecha porque no sabemos cuándo nuestros padres nos van a decir que tenemos que irnos. Tenemos que labrarnos el camino más duro que las demás personas. A nosotros siempre nos van a poner por debajo de nuestros hermanos en nuestras casas. A nosotros en el barrio siempre nos van a mirar raro. No nos van a dar el mismo tipo de invitaciones a un quinceañero, no nos van a dejar hablar con niños pequeños y todo el tiempo nos van a estar estigmatizando. Habiendo tantas personas malvadas en el mundo, si pasa algo, siempre van a desconfiar de la lesbiana, del marica, de la trans.
Entonces, yo espero que este conversatorio sirva para que en un futuro próximo a nosotros nos comiencen a ver de otra manera, que nos den la oportunidad que le han dado al resto del país, ¿sí? Que nuestros jóvenes y niños no sean maltratados en colegios y universidades, que se acabe el buleo. Espero que esta enfermedad, que no tiene que ver con orientación sexual ni con absolutamente ningún tipo de edad, le haga ver tanto al Estado como a las personas que nosotros tenemos los mismos derechos y que necesitamos que las políticas públicas sean efectivas, que no queden en el papel. Muchas gracias, Paola. Aparte, digamos, de algo que mencionabas y que realmente me parece sumamente importante, no solamente en la región Caribe, sino en todo el país, es justamente la falta de esa caracterización real, una caracterización que dé cuenta de la situación precisa, exacta, de la situación de la población LGBTI, y no solamente en los cascos urbanos en las grandes capitales, sino también en las zonas rurales o en las zonas municipales más apartadas, Angélica, que me parece clave. Angélica, pero Y, es que acabamos de pasar el año pasado por este proceso de caracterización que se hace a través del DANE, que es el censo nacional. Y a través de ese censo nacional es que ya deberíamos tener la primera línea base para comenzar a estar trabajando, o los órganos deberían comenzar a estar trabajando frente a las problemáticas de la población LGBT. Yo siento que a partir de ahí, desde el Instituto Nacional de Planeación, no se ha tenido en cuenta claramente y evidentemente a las poblaciones, y en el caso de la población LGBT más, porque es que no se tiene un estudio real si no se hace desde las posiciones locales. Si la posición local no hace un estudio y manda ese estudio y para que se tenga en cuenta a la población, pues no se tiene un verdadero conocimiento de las necesidades básicas insatisfechas de la población LGBT. Entonces yo creo que ya es necesario comenzar a tocar y hacer un llamado político a las entidades encargadas de eso, de esa promoción, como lo es el DAN. Gracias, Aliana. Sí, justamente lo que iba a decir es que a pesar de que ya existe algo en lo nacional, cuando se va a los territorios, pues no necesariamente se está dando cuenta de manera fidedigna de la situación, y por eso incluía las zonas rurales o las zonas municipales más apartadas de la realidad de la capital, en donde, como lo decía Paola, que nos acompaña desde uno de los municipios de Córdoba, hay una realidad cotidiana que hace que esto que se describe en lo macro no necesariamente corresponda con la realidad, y que por supuesto se ha exacerbado en este tiempo de confinamiento y del COVID-19. Además de eso, Wilson, ¿qué otra estrategia o herramienta se te ocurre aparte de este tema, digamos, de préstamos de bancos, pensando justamente en la situación económica de esa población? Bien, nosotros estamos empezando a hacer balances de este COVID, ¿qué nos está dejando? Y tanto Paola como Taliana, y tú lo recogías en la moderación, han llamado la atención de un aspecto que creo que debemos ver como ganancia de esta pandemia, y es que está mostrando la realidad concreta de las personas LGBT en Colombia. Este es un movimiento muy joven, tenemos 40 o 50 años de movilización social y casi que somos hijos de las redes sociales e hijas de las redes sociales. Y eso nos ha construido, para bien y para mal, una visión de que somos un movimiento muy urbano, un movimiento muy ilustrado, muy universitario, muy conectado. Y la sociedad en Colombia nos ha cosificado ahí. Entonces la gente piensa que lo nuestro es resolver un par de asuntos de visibilidad, de cultura ciudadana, y pare de contar. Pero históricamente en Colombia, y de eso es testiga la oficina de la alta comisionada, ha tenido una sistemática violación hacia los derechos humanos, y lo que ha hecho el COVID-19 ha sido como develar la fragilidad que tenemos las personas LGBT en Colombia. Y esa fragilidad que precisamente pasa por lo que indicas, Angélica, que está en la ruralidad, que la viven más las compañeras que los compañeros hombres, más las mujeres LGBT que los hombres gays, por ejemplo. Y es una fragilidad que se da en 6 aspectos. Primero, en pobreza. O sea, estamos develando que efectivamente las personas LGBT de Colombia son pobres. No todos son clase media, no todos son Gina Parodi. Hay gente muy pobre que está pasando hambre, como advertía Paola, que si no se trabaja no se come. Segundo,
hay situación de calle obligada, hay un montón de compañeras trans que las echaron de los albergues donde pagaban cada día, no son albergues, son moteles, hoteles, no sé cómo se llama, y les tocó ser habitantes de calle a presión. Tercero, hay un gran problema de salud pública con los compañeros que viven con VIH, pero también con las compañeras, por ejemplo, que están en trabajo sexual frente a infecciones de transmisión sexual. Cuarto, hay un asunto de salud mental. O sea, es que toda esta presión, por ejemplo, aquí en Barranquilla, han sido asesinadas desde que estamos en confinamiento un hombre gay, una compañera trans y una compañera lesbiana, y de ellos 2 en sus hogares. Y también está la presión de que es que cuando además de tú ser mujer, eres una mujer lesbiana y en tu casa no te aceptan, el confinamiento en casa aumenta los niveles de riesgo. En cuarto lugar está el tema del trabajo. Casi toda nuestra gente vive en la informalidad, no tiene trabajo, no hay contratos laborales, como no se puede salir, no están recibiendo dinero. Quinto, está el asunto de toda la estigmatización que crece, y frente a esos retos de fragilidad, Angélica, yo creo que tenemos y con eso voy a tu pregunta concreta, ¿qué debemos explorar? Yo creo que hay que explorar 4 caminos concretos. Primero, y ahí sí yo aprovecho que estamos con Alberto, que siempre está tan atento para nosotras y nosotros, hay que estar muy atentos y atentas a el recrudecimiento de las prácticas prejuiciosas y de violencia hacia las personas LGBT. Porque lastimosamente ya lo estamos viviendo en el confinamiento, se están exacerbando los sentimientos de odio, de malestar hacia los grupos más vulnerables. En esta sociedad colombiana a veces creemos que el ser vulnerable es un asunto que me pertenece a mí como ciudadano o ciudadana, entonces en vez de atacar la vulnerabilidad, atacamos al ciudadano y la ciudadana. Entonces, primero, ¿cómo logramos blindar en materia de derechos humanos para que post pandemia no estemos regresando a escenarios de recrudecimiento de violencia hacia personas LGBT? Lo segundo, entender la elementalidad de las personas LGBT. Es que Paola lo decía ahorita, hemos mandado un listado que no se responde, pero es que la gente no tiene ni siquiera cuenta bancaria. Entonces, como me dicen que afilie una cuenta bancaria, ni siquiera tengo cuenta bancaria, pero no tengo sistemas electrónicos, ni siquiera. Es decir, entendamos la relación pobreza y subdesarrollo que afecta a las personas LGBT, porque es que además la pobreza se exacerba en esos niveles también. Entonces, ¿cómo logramos trabajar ahí? Entonces, la segunda propuesta o alternativa es cómo le indicamos a los estados locales, departamentales y nacionales prácticas de llegar hasta el ciudadano, no simplemente decir, bueno, entren a la página web de la gobernación y inscríbanse. Es que si yo no tengo conexión, si yo no sé manejar el computador, entonces me quedo sin esa ayuda de la gobernación. ¿Cómo llegamos a la gente y no la gente a nosotros? Y la tercera alternativa que a mí me parece importante es no perder la prioridad. Yo tengo que aprovechar este espacio para decirle a la oficina de la alta comisionada que en Caribe Afirmativo estamos muy preocupados porque empezaron a aparecer los resultados de los planes de desarrollo, y estamos encontrando muy preocupados que lejos de avanzar retrocedemos. Es decir, hoy las propuestas de los gobiernos, alcaldías y gobernaciones en materia de plan de desarrollo comparativamente con hace 4 años están más reducidas. Y las respuestas es que el COVID, es que el COVID, es que el COVID. Pero venga, es que el COVID nos plantea retos de proteger la ciudadanía, porque precisamente la alta vulnerabilidad que nos ha generado el COVID nos ha demostrado que habíamos abandonado el bien mayor de la sociedad, que es su ciudadanía. Entonces, precisamente tenemos que proteger la ciudadanía para que estas pandemias no nos den tan duro. Entonces, la tercera estrategia es cómo logramos no perder la prioridad, cómo logramos en lo local, en lo microlocal, en la vereda, en el corregimiento, en el municipio, en el departamento a nivel nacional, entender que la Colombia de los derechos humanos y la dignidad debe ser la Colombia que vaya a las personas que están sintiendo más fragilidad, y solamente cuando logremos superar esa fragilidad podremos decir que echamos para adelante en la construcción de alternativas ciudadanas, y prestándole mucha atención a la salud mental, porque efectivamente esto de estar encerrados cuando no tenemos vocación de encierro empieza a generar un montón de pánicos reales. Es que no es fácil encerrarse cuando tu casa es sinónimo de violencia, o no es fácil encerrarte cuando cada día que te encierras es una oportunidad de no comer, de no vivir, porque no tienes cómo garantizar tu sustento. Entonces ahí es importante entender que maravilloso los talleres, maravilloso las capacitaciones, pero es una sociedad con hambre, es una sociedad con necesidades básicas insatisfechas que tenemos que resolver.
Gracias, Wilson. Y voy a retomar desde tu última frase cuando hablas también de la sociedad, porque otra de las preguntas me parece muy importante darle este espacio justamente a lo que están ustedes preguntando por las redes sociales es, ¿y la sociedad cómo apoya? ¿Y cuál sería la tarea de esa sociedad, del vecino, del amigo, la familia, los que uno puede ver por la ventana y que lleva viéndolos por la ventana durante las famosas 7 semanas, es también cuál debería ser el aporte de ellos y de ellas, específicamente para la población LGBTI? Sí, creo que en eso, porque ya lo hablamos un poco también desde el Estado, desde la política pública, pero también desde la sociedad, hacia dónde deberían dirigirse también esos apoyos y esas ayudas de la sociedad civil organizada y no organizada. Entonces le doy la palabra a Taliana. Bueno, las estrategias, yo creo que de la población civil debe ser la primera, el respeto. El segundo es la equidad y la igualdad para todos. Es necesario comenzar a comprender de que este momento que estamos pasando es un momento que nos tocó a todos sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestro nivel socioeconómico, y que verdaderamente tenemos que ponernos las manos en el corazón y en la mente para comenzar a propender por el otro, comenzar a ver de que existe personas que verdaderamente necesitan de nuestro apoyo, de que la vanidad y de que los egos hay que aterrizarlos para poder comenzar a cambiar el panorama de nuestra sociedad. Enormemente creo que hay que comenzar a generar iniciativas y unos acompañamientos virtuales para comenzar a decantar o a comenzar a identificar para después decantar verdaderamente lo que está pasando en nuestro territorio, más hablando desde un aspecto local. Y comenzar a mediar y comenzar a comprender las necesidades del otro, para que de esta forma pues podamos encontrar ese equilibrio para que verdaderamente encontremos esa equidad y encontremos ese proceder que tanto necesitamos. Vale, Taliana, muchas gracias. Paola, tú también, además que como estás en un municipio, no estás en la capital del departamento, tú también nos puedes enriquecer mucho con esa historia del vecino. ¿Qué debería hacer la sociedad, la comunidad con y para la población LGBT? Bueno, mira que es una pregunta muy curiosa porque me la hago muy frecuente. A veces he llegado a la conclusión de que debemos esperar la convergencia armónica para que el vecino entienda. Recientemente tuvimos un conversatorio entre mujeres lesbianas de Córdoba. Nos hackearon la página y nos mandaron todo tipo de vulgaridades e imágenes obscenas, machistas, todo tipo de burlas en contra de la mujer y sobre todo de la mujer lesbiana. Entonces vuelvo y me pregunto, ¿qué se necesita? Bueno, yo creo que lo que más se necesita es una educación social, porque ya con los adultos que ya son homofóbicos ahora, no se puede hacer nada. Es imposible. Yo no he podido ni con mi mamá. Pero quizás brindándole otro tipo de educación a los niños pequeños de hoy, que serán los adultos de mañana, dentro de 20 o 30 o 40 años, podemos tener esperanza de que nos traten, no a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos con respeto. Que la palabra marica no sea un insulto. Y la lesbiana o todo ese tipo de calificativos que lanzan en contra de las mujeres se eliminen totalmente del léxico, no solamente de mi municipio, del mundo completo, porque les aseguro que no solamente en Colombia estamos viviendo tanta discriminación. Muchas gracias, Paola. Ahora quisiera, porque también recoge mucho de eso que hemos estado hablando, quisiera darle la palabra a Alberto, porque nuestra alta comisionada Michelle Bachelet publicó hace unos días, presentó una guía para la atención de población LGBTI frente a la pandemia, COVID-19.
Y pues quisiera que nos pudiera resumir algunos de estos puntos o los mensajes principales de esta guía que la ALTA ha compartido también con todos nosotros, en relación obviamente con la atención a población LGBTI. Gracias, Angélica. Justamente escuchando los tres hablar, estaba, bueno, primero tomo nota, obviamente, Wilson, de la atención que tenemos que poner al tema. No me cabe la menor duda, y un poco la idea de discutir hoy aquí era un poco para eso. El segundo punto, el tema de la discriminación, ¿no? Y de la estigmatización. Aquí estamos hablando de derecho, todos somos diversos, todos tenemos derecho a ser diversos, y por eso se nos tiene que respetar. Y un poco ese es el mensaje que me gustaría que quedara claro aquí. Aquí no estamos haciendo ni favores ni nada. Aquí estamos hablando de derechos de las personas LGBTI y derechos de todos nosotros o nosotras, porque al final de eso se trata. Entonces, el COVID es una oportunidad para respetar derechos, no es para infringir o violar derechos, digamos. Ese debe ser. Y no quisiera que se transformara en una cosa que con la excusa de la pandemia en el mundo, ustedes habrán visto que hay políticas, hasta se les ha acusado que casi es culpa de la población LGBTI y que ellos son al origen del crimen y de la pandemia. No es eso. Entonces creo que eso es un tema que tenemos que... Ahora, ¿qué dice la ALTA? Curiosamente, mira, la alta comisionada y varios relatores en estos días han sacado varios pronunciamientos comunicados. Nunca había visto una cantidad así. Y eso, digamos, por un lado me parece positivo, por el otro, obviamente, quiere decir que pusieron el dedo en la llaga, ¿no? Porque entendieron y están preocupados. Uno es el tema, obviamente, de la discriminación y cómo evitarla y cómo superarla. El segundo, el tema de la salud. Y aquí ha salido, digamos, en todas lo que ustedes han dicho, ¿no? El tema de cómo atender la salud, no solo con lo relacionado con el COVID, sino que mantener aquellas, digamos, tratamientos que normalmente son necesarios, que pueden ser tratamiento de afirmación de género, tratamiento hormonal u otros tipos de tratamiento. El segundo tema que ha salido mucho con la alta comisionada y es el tema de la violencia. Yo creo que alguien de ustedes lo tocó y es el tema de, creo que fue Paula, que decía que además en nuestras casas uno empieza como a pesar, ¿no? Y al final hasta te pueden sacar. Pues ese es el tema, digamos, un tema de violencia. Entonces creo que hay digamos, pronunciamientos claros y directrices claros de los estados, por ejemplo, de mantener asilos y refugios o crearlos, porque evidentemente es un tema que afecta tanto a las mujeres en general como a la población LGBTI. El otro tema que ha salido mucho y que yo creo que la alta comisionada hace referencia es el tema del trabajo. Es que aquí nadie ha pedido, digamos, donaciones, nadie ha pedido caridad, la gente pide trabajo. Ese es el punto, digamos, y trabajo estamos sufriendo, digamos, muchas de las poblaciones, no solo en Colombia. Entonces, el tema de cómo, digamos, habiendo perdido el trabajo o trabajando en la informalidad, cómo pensar, sugiere la alta comisionada, a subsidio, formas de apoyo a la población LGBTI. Pero obviamente eso abarca una población más amplia, pero hoy queremos enfocarnos un poco a este tema. Y quiero terminar con el tema de la salud mental. Yo sí creo que hay un tema. No estamos acostumbrados a estar encerrados, tenemos espacios a veces pequeños y los espacios, digamos, sociales son los jardines de las ciudades, la playa, en el caso de varios de las ciudades donde están ustedes. Pero, digamos, la pura verdad es que hay un problema. El problema es que todo el día estás frente a la misma pared y si ven ustedes las imágenes, siempre ven lo mismo atrás. Y eso, digamos, genera un problema serio y digamos, creo que hay un tema de atención a la salud mental que tenemos que estar atentos. Y concluyo diciendo que obviamente a la oficina creo que le corresponde estar atenta a estos temas, monitorear estos temas,
ayudar a las autoridades del Estado a superar esas contradicciones. Y creo que estos programas nos dan un panorama, no creo que sorprenden. La verdad, lo que nos han dicho no sorprende, pero sí creo que es importante escucharlo porque hay que tomar acción y hay que superarlo. Gracias. Gracias, Alberto. Sí, indudablemente nos sorprende, pero lo que sí realmente resulta siendo muy positivo es tener la oportunidad de poderlo conversar en colectivo, aunque un poco en frío por la distancia y las pantallas, pero que realmente vale la pena tener esos espacios también para conversarlo. Perdón, que no sorprenda no quiere decir que no duela, ¿eh? Indudablemente, sí, tienes toda la razón. Y no solamente que no duela, sino que también nos pone a nosotros como la tarea y a la vez en términos de salud mental le da a uno mucho más impotencia de saber que podríamos hacer quizá algo más de presión, asistencia técnica y demás, estando justamente en el terreno, acompañando a la población, en este caso la población LGBTI, en sus reclamaciones de derechos al Estado. Justamente, creo que vale la pena señalarlo. Muchas gracias, Alberto, por la claridad. Hay algunas preguntas, varias preguntas también que se están haciendo desde las redes y hay una que quisiera resaltar. Es cómo darles recursos virtuales a la población LGBTI. Se debe buscar internet gratuito, se tienen que hacer, ¿cuáles son esas estrategias para buscar, para poder pensar en el acceso que también pueda tener en particular esta población de la virtualidad y el acceso a la tecnología? Ustedes también, ¿qué han pensado? ¿Cómo lo ven? Wilson señalaba algo que me parece clave y es justamente pensar en lo elemental de la población. También de cuando sí han tenido acceso quizá a un teléfono celular, pero por la misma situación ya obviamente no lo tienen porque han tenido que salir de él para poder comer y sobrevivir. ¿Cómo poder garantizar también esta virtualidad? ¿Ustedes cómo se lo han pensado? Quizá porque esto se extienda o no se extienda, pero sí también nos hace pensar mucho en cómo cambian las cosas y que de estos espacios y estas reuniones y demás se van a seguir manteniendo quizá por un tiempo más en esta zona y esta misma población sigue quedando a un lado, no de la pantalla, sino en realidad a un lado de la realidad. Son ustedes en este momento voceros y voceras de muchos de ellos, de la realidad que ellos están describiendo, pero sí nos parece importante escucharlos. ¿Cómo ven este tema del acceso a lo virtual y a las TICs en general de la población? Entonces, si quieren empezamos con Taliana. Gracias, Angélica. Bueno, definitivamente, frente a lo que hoy estamos viviendo, la virtualidad es la herramienta eficaz de comunicación para todos y creo que enormemente cuando lo veíamos tan lejano de que el tema de las comunicaciones se iban a ver basadas frente a estas plataformas, lo creíamos hasta imposible. Más que todo en la parte acá en Occidente, como nos ven en otros países y como nos ven de pronto también países como China, como Japón, que ellos viven pues en el día a día y su comunicación es constante frente a estas plataformas. Yo creo que el apoyo del gobierno local parte de que debe comenzar a expandir esas redes y del gobierno nacional, porque se debe trabajar siempre en esa sinergia, en ese conjunto, se deben de comenzar a reinventar acciones que verdaderamente comiencen a potencializar estas plataformas virtuales y este tipo de comunicación. El acceso también debe ser como más fluido o debe ser más equitativo por estas plataformas, estas empresas de comunicaciones como Claro, como Tigo, Movistar, que estas empresas deben de comenzar a replantear sus paquetes de datos y extender aún más para poder tener una comunicación más fluida y menos limitada en los hogares. Y hablo de limitada porque a través de un chip y un teléfono smartphone, pues se pueden acceder a muchas plataformas de comunicación en cualquier región de nuestro país. Pero cabe resaltar de que hay regiones, por lo menos en el Magdalena, de que no hay el acceso a internet en algunos corregimientos, en algunos municipios de nuestro departamento. Entonces hay que comenzar a replantear esas plataformas de fibra óptica, esas plataformas, ese tipo de antenas que comiencen a llevar la comunicación donde verdaderamente se necesite y comenzar a generar un subsidio equilibrado para que verdaderamente
las personas en condición de vulnerabilidad comiencen a acceder a estas plataformas virtuales, no solamente la población diversa, sino todos en general, dado de que este tema del confinamiento no se va a limitar ahora, sino se va a seguir extendiendo. Entonces creo que hay que comenzar a mirar más allá y ahí hacer un seguimiento del gobierno nacional. Gracias. Gracias, Taliana. Paola, ahora tú, que también, yo vuelvo y reitero, no estás en una ciudad capital y eso realmente impone también muchos retos y una mirada distinta a la que pueden tener. Ella, porque nadie nos puede decir cómo se vive la situación desde ese contexto. Total. Cuéntanos, Paola. Correcto, sí. Sí, muy orgullosa de ser de la capital ganadera. Lo mío es el campo y la granja, exactamente. Bueno, yo creo que estrategias existen. Lo que pasa es que no son funcionales. Nosotros acá en Colombia conocemos la gran plataforma que es el Fondo Emprender, pero ¿cuántas personas de la población LGBTI han podido acceder a estos préstamos condonables? ¿Cuántas trabas tenemos que pasar para llegar a ellos? 3, 4, 5 años. Incluso si el gobierno dijera en este momento, o una ONG, que va a implementar una plataforma nueva para llegar a la población LGBTI, para que maneje un comercio tipo virtual, de cosas que podríamos fabricar nosotros mismos, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para que esta estrategia sea real? Es doloroso ver a mis compañeros ir al fondo y fracasar una y otra y otra y otra. Sí, participamos en Fondo Emprender, en Recolsi, en cualquier cantidad de cosas que nos pongan enfrente con una probabilidad de salir adelante, nosotros estamos ahí. Porque tenemos que admitirlo, somos fuertes. Sí, lo vamos a seguir intentando siempre. Con la desgracia de que muchos van a desfallecer a causa de un posible suicidio porque no aguantaron la tortura de estar ahí siempre esperando algo que nunca llegó. Pero nosotros, si nos ponen una plataforma y nos dicen que podemos vender algo por ahí y que nos van a hacer fáciles las cosas, que no vamos a necesitar un data crédito, que no vamos a necesitar una luz verde, sino que simplemente por el hecho de ser ciudadanos colombianos tenemos derecho a participar y ejercer en esta bolsa que es nueva, que me estoy imaginando en este instante, nosotros vamos a hacer el esfuerzo. Pero la pregunta se la devolvería a cualquiera que pueda responder de los que están viendo esto. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Aguantaremos hasta que acabe la cuarentena? ¿Soportaremos? ¿Media libra de arroz diaria será suficiente? El mercadito de 22.000 pesos que está dando las alcaldías o que estaban dando porque ya no alcanzarán, soportaremos tanto. Una pregunta la va a llevar a muchas otras preguntas, porque la verdad, nosotros hemos pasado por tanto que sabemos ya las estrategias del Estado para torturarnos, porque es una tortura la política pública, 1, 2 años. Espérense ahí, espérense ahí, espérense ahí. Ahora imagínate una propuesta grande de mover dinero para que nosotros podamos subsistir. Una moneda digital en un sistema nuevo, en un país en donde todavía no estamos acostumbrados a la moneda digital, pensando en hacer una empresa para población LGBTI donde somos los más discriminados. Ojalá Alberto me pudiera responder algo. Lo veo bastante atento. Antes de darle justamente la palabra a Alberto, Paola, tú de verdad que tienes esa absoluta habilidad para volver a ponernos a todos con los pies en la tierra y poder pensar en ese hilo delgado que uno a veces analiza como muy en lo macro, pero tú logras ubicarnos y ponernos realmente en ese lugar en el cual realmente deberíamos pensar. Y es justamente en eso que hablamos desde el principio, en esa parte humana, de lo que se siente, de lo que se piensa y de lo que
en realidad está viviendo la población y que no solamente, como dices tú, tiene que ver con la pandemia, sino también que esto lo ha venido exacerbando y que genera además todo un cúmulo de incertidumbre frente a lo que nos espera. Quiero darle la palabra a Wilson, justamente por si quieres complementar algo que consideres haya que complementar luego la intervención de las compañeras. Mire, yo creo que este tema de la conectividad en Colombia es un privilegio y en América Latina. Y los gobiernos nos mandan todo el día a que trabajemos desde casa, que la conectividad. Pero lastimosamente, si bien llevamos varios años hablando del derecho a la conectividad, no es un derecho. Y ahorita somos lastimosamente un grupo muy reducido de colombianos y colombianas, y más reducido aún si hablamos de personas LGBT, quienes logramos tener esta facilidad de conectarnos y trabajar desde este espacio. Pues la realidad es otra, la realidad es que la conectividad hoy por hoy no es un derecho de muchísima ciudadanía colombiana, entre ellos ciudadanía LGBT, porque sigue siendo un privilegio. Y hasta que no avancemos en perspectiva de derechos, va a ser muy engañoso este tema de trabajen desde la casa, conéctense, etc. Pero para que la conectividad sea un derecho, tenemos que avanzar en dos requisitos previos, porque si bien los derechos son integrales, hay ciertos requisitos previos. El primero tiene que ver con necesidades básicas insatisfechas. Yo quiero volver ahí porque finalmente un ciudadano o ciudadana debe priorizar comer antes de conectarse, debe priorizar pagar su habitacionalidad antes de conectarse. Entonces, es un mensaje clave porque eso no se resuelve entonces dándole paquetes gratis de minutos a la gente. Porque claro, la gente va a agradecer el minuto porque va a poder llamar, pero es que la gente antes de llamar necesita ir a hacer la compra para poder comer. Entonces, uno, necesitamos darle fuerte al tema de las necesidades básicas insatisfechas y dos, al tema de la conectividad. Paola, Taliana, Angélica y yo vivimos en una región, Alberto nos visita con frecuencia, Diana también, donde el tema de la conectividad es un gran problema. Los prestadores de servicios públicos en esta región suelen con mucha frecuencia interrumpir los servicios públicos, generar altos costos de los servicios públicos. Estos días, yo me imagino que Paola y Taliana han tenido la misma experiencia igual que Angélica. Por ejemplo, escuchamos a la clase política hablar de que se van a buscar mejorar y generar amortiguación en esos temas, pero nuestras cuentas están viniendo más altas y la gente no tiene cómo resolverlas y está pasando en todos los grupos sociales porque lo habla la gente con mucha frecuencia. Entonces el tema de la conectividad es claro porque es más agudo en las veredas, más agudo en la ruralidad, más agudo en los pequeños espacios. Entonces, conectividad, necesidades básicas insatisfechas, y si avanzamos en eso, bienvenido el derecho a la virtualidad y podemos conectarnos. Ahora, y para finalizar, yo creo que tenemos el mejor ejemplo en la estrategia de la implementación del acuerdo de paz, que también como movimiento LGBT tenemos que decir que nos preocupa mucho la manera como algunos actores claves de la implementación del acuerdo de paz han aprovechado la pandemia, no como oportunidad para acelerar una paz estable y duradera, sino un poco para irla dilatando y eso no nos beneficia. Pero quiero poner el ejemplo de la implementación del acuerdo de paz porque el acuerdo en eso es muy claro y dice que precisamente para que Colombia viva en paz debemos superar las desigualdades, el subdesarrollo y el déficit de derechos. Pues traigamos ese ejemplo para todos los retos del COVID. Es que si definitivamente el COVID nos está lanzando una plataforma de la virtualidad, si nos vamos a poder juntar en eventos públicos, hacer muchas movilizaciones, si el futuro es este que estamos viviendo hoy por estas pantallas, pues entonces empecemos a trabajar para ello, con formas muy creativas. Es decir, cómo logramos llegar a la vereda, y no es ir a llevarles el computador. Esos días hubo un ejemplo muy gráfico que había un estudiante que entonces no se podía conectar, entonces 80,000 notas en prensa porque el gobierno le regaló un computador, pero no tuvo en cuenta que allá no hay cómo conectarse porque no hay electricidad. Entonces, ¿cómo logramos empezar a resolver estos asuntos y también a ser creativos? Y yo quiero finalizar con un ejemplo muy bonito que precisamente está funcionando en el sur de Córdoba, que tiene que ver con el movimiento de mujeres, y el movimiento de mujeres que no tienen conectividad han empezado a proponer estrategias de cómo logramos superar progresivamente esos escalones de necesidades básicas insatisfechas y no conectabilidad. Y mientras logramos superar eso, entonces, por ejemplo, hay una cosa muy bonita y es que una de ellas, un grupo de ellas va hasta el casco urbano, se prepara, se cualifica y viene
y es una vocera con las otras compañeras mientras se va resolviendo el asunto de la conectividad, pero entre va y viene trae ayudas para las compañeras. Entonces también hay que pensar en esas prácticas colaborativas que las comunidades rurales han venido construyendo y por supuesto que sean el punto de partida para ir avanzando. Pero efectivamente, Angélica, ante tu pregunta, si el reto es la virtualidad, tenemos que trabajar a pasos agigantados para superar el déficit de derechos, la desigualdad, garantizar que la gente coma, garantizar que la gente esté conectada y ahí sí bienvenida a la conectividad por todos los medios que tenemos. Muchas gracias, Wilson. Ahora voy a dejar la palabra a Alberto, justamente para que podamos hacer algunas conclusiones de este encuentro, de este primer Facebook Live para nuestra oficina. Y bueno, ya regresamos, Alberto. La palabra es tuya para que nos ayudes con las conclusiones. No, gracias, Angélica. Veo que el tiempo pasó y parece como que hay muchas cosas que todavía quedan por hablar. Pero muchísimas gracias a Wilson, a Paula y a Tatiana por sus intervenciones. Mira, dos o tres conclusiones. Primero, gracias a Wilson por sacar el tema de la agenda de paz, que no hay que olvidarle una agenda de derechos. Entonces, y es una agenda de derechos humanos. Entonces, claro, el llamado que hace siempre la oficina al cumplimiento de una agenda de derechos humanos y de paz en su integralidad. El segundo, digamos, tomo nota de la idea de la virtualidad. Creo que llevar a plataformas virtuales hasta los últimos rincones del país creo que es un reto y tenemos que, evidentemente, lo es dirección, pero el derecho a la virtualidad no reemplaza, o sea, no hace los demás derechos virtuales, quiero decir, si me permiten el juego de palabras, porque, digamos, hay temas de pensión que también se tienen que, entonces no es que volvemos digamos, el trabajo en plataforma virtual y perdemos los demás derechos. Debe ser una integralidad de derechos. Me parece que una cosa clave, concreta, que puede funcionar es poner un ojo, por lo que nos concierne como oficina, a los planes de desarrollo. Yo creo que Wilson lo levantaba. Es un tema donde quizás tenemos que insistir y apoyar las autoridades locales para que realmente cualquier política pública tenga un enfoque de derecho y en los planes de desarrollo, por supuesto, con instrumentos muy, muy concretos. Paula lanzaba un reto, ¿qué hacer? Mira, creo que una cosa que como oficina hemos explorado poco y tenemos que insistir es el tema de las empresas y posibles alianzas con sectores empresariales para que no solo haya un tema de digamos, de plataformas de comercio, etcétera, sino que pueda haber un enfoque mucho más adecuado en las empresas en tema de derecho. Y para eso creo que hay un trabajo que se puede hacer y que de hecho lo estamos intentando hacer con algunos sectores industriales y creo que podemos pensar cómo desarrollarlos un poco más. Hemos hecho justamente un documento para algunos sectores industriales de cómo respetar derechos a pesar del COVID-19. Entonces, creo que podemos insistir un poco también en el sector de plataformas comerciales. Y finalmente, creo que ha salido muy fuertemente el tema, bueno, que es ligado a lo que decía, tema pobreza, empleo. No hay que pensar que son todos clase media, que todos estamos conectados, sino que hay pobreza y hay un problema de hambre, derecho a la alimentación. Entonces me parece que ahí, y repito, yo veo que nadie está pidiendo caridad, estamos, digamos, solo buscando fórmulas para obtener derechos. Y creo que ese es otro tema donde la oficina en este periodo de COVID-19, pero para el después tenemos que empezar a pensar en eso. Esas son algunas conclusiones y compromisos que me parece que toca asumir como oficina en este sentido. Concluyendo, digamos, solo agradecer
de verdad a todas y todos ustedes y a Caribe Afirmativo por permitirnos hacer esta coproducción, digamos, y a las demás organizaciones LGBTI que trabajan no solo, digamos, en todo el territorio nacional, porque es un experimento que quisimos hacer y ojalá que haya suficiente interés para que hagamos algo más, porque yo creo que nos quedamos cortos. Gracias. A ti, Alberto. Gracias. Alberto, muchas gracias, y no solamente a quienes participaron en este Facebook Live, en este primer en vivo, sino también a todas las personas que nos acompañaron y que se conectaron. Desafortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, las colegas también me reportan varios mensajes de WhatsApp de algunos aliados, amigos y gente de otras regiones y de otras partes del país que desafortunadamente no lograron la conexión, pero sí demostraron un alto interés en poderlo hacer. También para nosotros la virtualidad es un reto, y más aún de todo esto en vivo, por supuesto que estamos aprendiendo. Y lo mencioné al principio y lo vuelvo a repetir, este es el primero, muy seguramente no va a ser el último. Quisimos empezar con la situación de poder hacer ese análisis y conocer la situación muy en detalle, como ustedes nos la han hecho conocer, de la situación de la población LGBTI, y frente a esta pandemia del COVID-19, y sabemos que van a venir otros nuevos temas y también muchos más aliados para que nos ayuden a complementar, así como lo han hecho ustedes de manera tan absolutamente enriquecedora, clara y sobre todo muy humana, de cuál es la situación en este momento de la población. Nos quedan a nosotros, como lo mencionaba ya Alberto, tareas importantes para hacer como oficina en este tema particular, y pues creo que ha sido un ejercicio muy enriquecedor y muy valioso para todos y para todas. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes, los que se conectaron, y también para ustedes que fueron nuestros panelistas y nos acompañaron en esta horita un poquito más alargada, como lo decía Alberto, que nos ponemos a conversar y luego perdemos la noción del tiempo, incluso en la virtualidad. Entonces, para todos y para todas, un buen fin de semana y muchísimas gracias por su participación y por el acompañamiento que nos dieron el día de hoy. Muchas gracias. Una feliz tarde. Chao, gracias. A ti, Angélica, un gusto, un gustazo. Me llevo una gran experiencia de conocerte. A ti, Alberto. Gracias. Y a ustedes. Y a ustedes. No he tenido la oportunidad, pero creo, Wilson, déjame felicitar a Caribe Afirmativo y a todas las personas que nos acompañaron y que nos escucharon, porque ya nosotros somos ejemplo de hoy estar a la vanguardia y de comenzar a usar estas plataformas y estas alternativas de comunicación. Para nada, tal como decían Alberto y Angélica, este es el primero de muchos esfuerzos. Yo sé que el movimiento LGBT tiene una gran gratitud por la Oficina de la Alta Comisionada, que ha sido una oficina siempre compañera en nuestros procesos cotidianos y ahora está a la altura de los tiempos, así que vendrán muchas conversaciones. De parte de Caribe Afirmativo, agradecerle a la oficina por su cercanía, agradecerle a Paola por todo el trabajo de las compañeras lesbianas allí en Córdoba, agradecerle a Taliana por ese ejercicio de hacer política en Santa Marta desde el movimiento LGBT, y nos resta decirle a la ciudadanía que se conectó que esta es una oportunidad y nuestros nietos y las futuras generaciones van a agradecernos a todas y a todos que aprovechemos este COVID como una oportunidad para construir otra Colombia diferente, donde podamos, donde la diversidad, como decía Alberto, sea una riqueza, donde toda esta diversidad que tenemos, no solamente sexual y de género, sino múltiple, sea el mayor valor y que lo protejamos mucho, y que esta crisis que nos ha tocado hasta el fondo, que nos ha mostrado lo frágiles que somos todos y todas, sea una oportunidad para reinventarnos como una sociedad de derechos, una sociedad de la dignidad. Así que muchas gracias, y como mayo es el mes contra la no homofobia, yo creo que podemos seguir haciendo muchas estrategias, no solo por este medio, sino llegando a nuestra ciudadanía rural también, para que nos sintamos muy juntos todos y todas. Y a los compañeros LGBT conectados, gracias, y creo que este es un momento privilegiado para estar juntos y juntas, y así como logramos vencer y salir del closet, podamos salir de este otro closet que ha sido el COVID. Cuenten con la oficina. Chao. Vale, que estén muy... Chao.